Buenas, buenas, bienvenidos a Derivación de Funciones Bivariadas número 12. Ahora de viaje en Buenos Aires, así que utilizaremos el whiteboard. Ya el martes que viene volveremos a la pizarra física, el cual a mí me encanta porque es el viejo estilo de siempre, o sea, dar las clases en el pizarrón, como en cualquier facultad o universidad. Pero bueno, ahora nos basamos en la tecnología, en el whiteboard del Zoom. Vamos a continuar con lo que habíamos visto en la clase pasada. En el video 11 y 10 y también 9, y creo que algo de los anteriores también, estábamos viendo el diferencial de una función bivariada z igual a fx. eh, bueno, no voy a escribir todo eso, no tengo el pizarrón acá, pero podría invitarlos a ver el video número 11 y 12 y observar muy bien, bueno, repasar muy bien de lo que yo estoy hablando. Habíamos visto una propiedad que decía que si una función z f x y es de clase 1 en un cierto punto de su dominio, sea de clase 1 que tenga derivadas parciales, que existan sus derivadas parciales y sean continuas, repasen ese tema, también está en uno de los videos. Y entonces yo podría decir, alegar de que el diferencial de la función fxy, o sea, el diferencial de z, no era otra cosa que la derivada parcial de f respecto a x en ese punto, que lo llamo b, por diferencial x más la derivada parcial de f respecto de y en el punto b diferencial y. Bueno, adaptamos esa fórmula a una fórmula aproximante, como para poder calcular en forma aproximada ciertos valores de ciertas funciones. Habíamos hecho, por ejemplo, la raíz cuadrada de 1,02 por 4,04, una cosa por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que con la mente esas cosas no se pueden calcular y necesito alguna forma, algún método para calcularlo sin utilizar la tecnología, ninguna laptop, ninguna calculadora, ningún celular. Entonces, bueno, pongamos que estamos en la época de Isaac Newton y de pronto eh, no tenemos ninguna tecnología, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo podría llegar a calcular la raíz cuadrada de 1,02 por 4,04? Bueno, lo hemos visto en los videos pasados, así que hice varios ejercicios. Bueno, la idea es utilizar la fórmula de diferencial en su versión aproximante como para poder calcular esos valores sin recurrir, obviamente, a la calculadora, al modular. Bueno, repasen esos videos, lógicamente. Y vamos a adaptar esta propiedad que mencioné, que me da el diferencial de una función, al caso de una función de una sola variable. ¿Por qué de una sola variable? Porque, bueno, quiero retrotraer lo que habíamos visto en análisis 1, en matemática 1, y ver que esta propiedad, que si bien sirve para, bueno, para funciones bivariadas, también sirve para funciones univariadas, funciones de la forma y igual a f de x. O sea, en ese caso, de las funciones que habíamos visto en matemática 1, en análisis 1, son funciones que dependen de una sola variable. Entonces, esa propiedad bueno, hemos enunciado en el video pasado, en el 11, en el 10, en el 9, en el 8, si bien recuerdo, la vamos a adaptar para funciones univariadas, una sola variable. O sea, la propiedad dice así. A ver si puedo escribir. Vamos a ver si me permite su. Ah, ahí. Bien. Veamos esa propiedad, pero adaptada a una función del análisis 1. Salen advertencias, no sé si salen algunas advertencias ahí de costado, si se ven, pero si no se ven mejor. No, 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 no se ven, no se ven. Buenísimo. Bueno, son advertencias, bueno, en realidad son notificaciones de Google.
las páginas de ajedrez, por ejemplo, en la que yo utilizo. Bueno, la propiedad esta que hemos visto en los videos pasados, la vamos a, obviamente, adaptar para una función de análisis 1 univariada, de la forma i igual a f de x. Entonces, sea i igual a f de x, acá tenemos una función univariada, porque depende de una sola variable variante, que es la x, sea i igual a f de x, tal que es de clase 1, ya sabemos que es clase 1, así que repasen el video, ya recién lo dije que era clase 1, estamos repasando. Se suele poner así, ¿no? Con una C y un 1 arriba. Es de clase 1, tiene derivadas parciales tiene la derivada parcial existe y es continua. En este caso, derivadas parciales no tienen sentido porque estamos hablando de una sola variable, pero la derivada parcial de esta función existe en un cierto punto AB y es continua. Esto lo vimos ya. Entonces, es de clase 1. En todo caso, en x igual a. Entonces, que sea una derivada, digamos, que sea de clase 1 significa que su derivada parcial existe y es continua en un valor de x igual a. Entonces, en x igual a. Bueno, listo. A perteneciente al dominio de la función. Lógicamente, no vamos a utilizar puntos ajenos al dominio porque la función no los procesa, supone que no existen para la función. Entonces, ¿no? Entonces la consecuencia de la tesis de esta propiedad, que no la pienso demostrar, sino utilizarla, por ahora la voy a mostrar, dice así, el diferencial de f, o sea, en este caso de i, respecto del punto x igual a, no es otra cosa que esto. La notación la hemos usado ya antes, la derivada de f respecto de x. Esto tiene que estar, lógicamente, evaluado en x igual a, vamos a hacer una colina, en x igual a, o sea, en este caso la derivada de la función f de x evaluada en x igual a. Y disculpen si tardo en escribir porque esta máquina lamentablemente es una máquina prestada y es malísima. A pesar que es una demo, es una Core 3, un poquito vieja. Y lamentablemente lo viejo, como yo siempre digo, hay que reemplazarlo por lo nuevo, porque si no, no hay evolución. O sea que tendría que tirarlo a la basura y bueno, por lo nuevo. Por diferencial x. Bueno, hola, que nos quedó. Diferencial y la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto x igual a. Esta derivada se saca por definición de derivada, por diferencial x. Bueno, podría evitar la definición de la derivada en el caso que la función no presente cierto, no sea derivable. Si la función es derivable en el punto x igual a, podría aplicar las reglas de derivación, las reglas algebraicas, ¿no? La derivada de la suma, el producto de un cociente, regla de la cadena. Bueno, igualmente para probar que es derivable hay que utilizar la definición de derivada, que es el cociente incremental. ¿Y qué es lo que vamos a mostrar ahora justamente? Bien. Pero bueno,
si uno demuestra que la función es derivable en ese punto, uno puede utilizar las reglas algebraicas evitando la definición de derivada, ¿no? Por ejemplo, si tengo la derivada de la función x al cubo, bueno, y lo tengo que evaluar en x igual a 1, bueno, la derivada de x al cubo la puedo hacer por definición, pero bueno, se entiende que la función es derivable para todo x, porque además es un polinomio, y todo polinomio por propiedad es derivable, entonces, bueno, puedo utilizar las reglas de derivación. La derivada de 3x cuadrado es bajar el 3 y al 3 le resto 1, me queda 3x al cuadrado. Y si la tengo que evaluar en x igual a 1, me queda 3 por 1 al cuadrado, que es 3 por 1 a 3. Bueno, puedo utilizar la definición de derivada, las propiedades de derivada. En caso que sean, por ejemplo, funciones que son discontinuas en algún punto, no. Si es discontinua, no es derivable. Esto lo hemos visto en matemática 1, en análisis 1. ¿No? Si una función es discontinua en un valor de x, en todo caso en x igual a a, entonces la función no es derivable. Ahora, para funciones partidas, por lo general, siempre en el punto donde se parte la función, siempre en el punto donde se parte la función, se utiliza la definición de derivada para ver si es derivable o no. Y en general, para saber que si es derivable o no, uno utiliza la definición. Si cumple la ley del cociente incremental, ¿no? Ya hemos visto, entonces es derivable. O sea, me da valor finito la derivada, entonces es derivable. Ahora, si me da que el límite ese de cociente incremental no existe o me da más o menos infinito, significa de que la función no es derivable en ese punto y se acabó. Pero si la función es derivable, puedo aplicar las reglas de derivación, que son las reglas básicas de análisis 1, ¿no? La de la suma, la del producto, la del cociente, la regla de la cadena. Bueno, me detuve un poco a charlar un poco, a observar un poco el tema de la derivación. Pero bueno, veamos. Vamos a hacer una observación, aunque no es muy, esta observación no es muy formal, es una observación intuitiva al hecho de dónde sale esta propiedad, ¿no? Esta conclusión, este diferencial y como la derivada parcial de f respecto de x en x igual a diferencial x. ¿De dónde sale eso? Bueno, lo habíamos hecho una observación intuitiva parecida a lo que hicimos cuando trabajamos con funciones bivariadas. ¿Eh? Intuitiva, no es muy formal, porque debería, si aquí quiero hacer una demostración formal de esa presión, debería utilizar el teorema del valor medio de Lagrange, y eso no lo vimos. Si lo di en el video, no lo di en estos, digamos, si lo di en el canal de estos videos últimos, nunca mencioné el teorema del valor medio de Lagrange, pero para hacer una demostración formal debería utilizar ese teorema de valor medio, pero no voy a hacer una demostración formal ahora. Vamos a ver una observación intuitiva, para saber de dónde vienen estas cosas, ¿no? Bueno, una observación intuitiva. Supongamos que, bueno, yo tengo la función f de x. Y a f de x lo que le voy a hacer es lo siguiente. Le voy a restar f de a. El truco es parecido, bueno, a la observación que hice intuitiva cuando tratamos el diferencial z de la función bivariada. El truco es parecido. En todo caso, es más fácil porque acá hay una sola variable. O sea, a f de x le resto f de a. A f de x le resto f de a. Después, ¿qué hago? Voy mostrándolo paso a paso. A esta diferencia la voy a dividir por x menos a. Vamos a hacer la línea de fracción mejor. Ahí está. La voy a dividir por x menos a. Dividimos por x menos a. A ver si aquí el sub. Ahí está. X menos a. ¿Por qué hago esta división? Bueno, y hacemos esta división para que aparezca el famoso cociente incremental, como lo vimos en la observación intuitiva ¿no? de funciones bivariadas, ¿no? Dividí por x menos a y también, si divido a esta expresión f de, divido a esta expresión f de x menos f de a, lo divido por x menos a, multiplico por lo mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera
si no multiplico por lo mismo, me va a cambiar la expresión matemática. O sea, lo que quiero decir que si yo parto de esto, ¿no? De f de x a f de x le resto f de a, bueno, una cosa acá. Si yo a f de x le resto f de a, si a yo f de x le resto f de a, está en blanco no va a escribir nunca. Me va a quedar así. F de x menos f de a me va a quedar f de x menos a. Lo divido por x menos a, pero lo multiplico por x menos a. Porque si yo quisiera simplificar este término y este término, al mismo tiempo me vuelvo a recuperar f de x menos f de a. Pero bueno, no quiero simplificar, quiero seguir adelante, porque si simplifico vuelvo atrás. Lo que quiero decir y enfatizar es lo siguiente, que si yo divido por x menos a, tengo que multiplicar por x menos a, porque, vuelta a repetir, si yo tacho esto y tacho esto, simplifico esto, recupero la expresión anterior. Pero bueno, la idea del truco de multiplicar y dividir por lo mismo, que lo hemos visto muchas veces en análisis 1, es el hecho de que aparezcan ciertas expresiones o ciertas fórmulas, ¿no? Bueno, la idea de multiplicar y dividir por x menos a es para que justamente este término que voy a enfatizar con un paréntesis, tiene la pinta del cociente incremental, de lo que sería la definición de derivada, siempre y cuando x tienda a A. Si x tiende a A, este denominador tiende a 0, y si x tiende a A, este numerador tiende a 0. O sea, f de x menos f de a tiende a 0 y x menos a tiende a 0 si x tiende a A. O sea, es un cociente de incremento. Si es un cociente de incremento, bueno, ya estoy en la definición de la derivada. De la derivada de nada. Porque el límite cuando x tiende a de ese cociente incremental no es otra cosa que la derivada parcial, ¿no? Esta que está acá, de f respecto de x evaluado en el punto x igual a, o sea, la definición de derivada. Por eso multipliqué y dividí por x menos a. Entonces ya está. Entonces ya está. Esto lo habíamos llamado, clases pasadas, incremento de x, delta x, ¿no? Bueno, perfecto. A esto, acá está delta x también, y a esto que está acá arriba lo habíamos llamado delta f, incremento de f. Bueno, lógicamente, si x tiende a A, aparece el cociente incremental acá, el límite cuando x tiende a A de este cociente incremental no va a ser otra cosa que esta derivada parcial que aparece acá, evaluada en x igual a. Bueno, y acá también aparece, acá aparece incremento de f. Bueno, entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó lo siguiente. Nos quedó que este incremento de f no es otra cosa que este cociente incremental por el incremento de x, que es x menos a. Ahora, si nosotros hacemos, ¿no? El límite, a ver si me sale. El límite, perdón por la tecnología, que es una tecnología berreta, como siempre, lo que llega acá estoy siempre berreta. Entonces, el límite, cuando x tiende a A, de f de x menos f de a, ¿no? Ponémonos que este es el incremento de f, no es otra cosa que el límite cuando x tiende a A de este cociente incremental, que lo voy a poner así para ganar tiempo, es un cociente de incremento, por el delta x.
Bueno, este de acá no es otra cosa que la definición de derivada parcial, en este caso la derivada de f respecto de x igualado en el punto x igual a, derivada de f respecto de x igualada en x igual a, y esto, si x tiende a, se hace muy chiquito y se pone como diferencial x. Si delta x tiende a 0, delta x sería diferencial x. Ya lo vimos también en las clases pasadas, con respecto al diferencial, ¿no? Obviamente que esto nos va a quedar la derivada parcial de f respecto de x igual a por diferencial x. Se acabó. Ah, y esto de acá a la izquierda, este límite cuando x tiende a de este incremento de f, no es otra cosa que el diferencial f. O sea que nos quedó que el diferencial f es la derivada parcial de f de x evaluada en x igual a por diferencial x. Este diferencial f no es otra cosa que diferencial y, porque f de x es y, o sea que esto es diferencial y. O sea, conclusión, diferencial y no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x en x igual a por diferencial x. Bueno, y acá está la fórmula deseada. Estoy echando algo que no corresponde. Esa es la fórmula deseada. Esta es la fórmula deseada. Esta es la fórmula que tenemos en la tesis, obviamente, o consecuencia del teorema de esta propiedad. Y es la misma que habíamos visto, pero en los videos anteriores, en video 11, 10, 9, pero es con un término más, que incluye la derivada parcial de f respecto de y. Lo que pasa es que esta función es univariada, depende de una sola variable, en la que lo que vimos antes, en los videos anteriores, era z igual a fxy. Había dos variables independientes, dos variables libres. Acá hay una sola variable libre que es x. Por eso aparece un solo término. O sea, la misma fórmula, y se obtiene con el mismo razonamiento algebraico, ¿no? Es exactamente igual la observación intuitiva que hicimos con funciones bivariadas. Lo mismo hice. Multiplicar y dividir por x menos a, después hice x teniendo a, aparece la derivada parcial, o sea, en todo caso, la definición de derivada parcial. Exactamente el mismo razonamiento intuitivo que hicimos, la misma observación intuitiva que hicimos cuando obtuvimos la fórmula del diferencial de z, donde z es una función fxy, depende de dos variables. Bueno, ¿por qué hice la misma demostración como lo hicimos en el video anterior? Lo hicimos con funciones bivariadas, tenemos que saberlo hacer con funciones univariadas. Así que por esa misma razón lo hice, pero también además retrotrayendo lo que habíamos visto en el análisis 1. Esta expresión del diferencial va a servir en su forma aproximante para poder calcular en forma aproximada valores de funciones. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la raíz cuadrada de 4, bueno, vale 2, pero si quiero calcular la raíz cuadrada de 4,01, bueno, no me sale así tan fácil. Entonces, esto, como en funciones bivariadas, también tiene su forma aproximante. Podemos ponerlo en forma aproximante para poder calcular valores aproximados de funciones como por ejemplo la raíz cuadrada de 4,01. Bueno, la raíz de 4,01 se va a tratar de la misma forma como lo hicimos en forma aproximante en los videos pasados. Lo vamos a hacer como ejercicio en el próximo video, seguro, porque ya estamos cerca de los 30. Pero lo que voy a hacer es poner esta expresión del diferencial en su forma aproximante para calcular en forma aproximada valores de funciones, como en este caso, este ejemplo que estoy dando, raíz cuadrada de 4,01.
Así que, bueno, bárbaro. La forma aproximante de esto, bueno, sería la siguiente. Esto de forma aproximante sería f de x menos f de a. Esto sería el incremento de f. Esto, este monito que ponga, significa aproximado. Aproximadamente significaría esto. Hacer la derivada de f respecto de x en x igual a por el incremento de x. Sí, también lo que podemos poner así, incremento de x, podría ponerlo como x menos a, va a ser mejor para, como mayor utilidad para poder calcular valores aproximados. Ahí está. Esta es la fórmula aproximante. Esta es la fórmula aproximante. No, me dejé la tabla maldita. Esta forma aproximante del diferencial. Fórmula aproximante del diferencial. Como vimos una fórmula aproximante para funciones bivariadas, esta es equivalente para una sola variable. Fórmula aproximante del diferencial. Que nos va a servir para calcular valores como aproximados, como por ejemplo la raíz cuadrada de 4,01, la raíz cúbica de 8,02, qué sé yo, hay muchas cosas, muchas funciones, infinitas funciones que podemos trabajar con los ejemplos. Bueno, perfecto. Nos vamos a quedar con esta última fórmula de este video. Esta última fórmula es la fórmula aproximante, equivalente a la fórmula aproximante que hicimos para funciones bivariadas, pero acá más fácil porque hay un solo término. Esta derivada parcial de f respecto de x por x menos a. En las funciones bivariadas habíamos visto que f de xy menos f de ab es aproximadamente igual a la derivada parcial de f respecto de x en x igual a por x menos a, más la derivada parcial de f respecto de y evaluada en AB por X menos B. Creo que la dije bien, ahora la repito de nuevo. F de XY menos F de AB aproximadamente igual a la derivada parcial de F respecto de X en el punto AB por X menos A, más la derivada parcial de F respecto de Y en el punto AB por Y menos B. Bueno, esa es la fórmula que habíamos visto en clases pasadas. Pero esta es más fácil. También, no solamente lo hice para ver que tiene que ver con esta observación intuitiva que hicimos para funciones bivariadas y obtenemos una fórmula parecida, pero con un solo término, sino también porque quiero después encarar de alguna manera a partir de esta expresión del diferencial y de la fórmula aproximante, ver su correlato geométrico o ver la geometría de dónde sale esto o verlo mejor desde el punto de vista geométrico. Ese correlato geométrico va a servir muchísimo para abrir la cabeza y para eso vamos a usar el GeoGebra, ¿no es cierto? Para entender el significado geométrico de estas dos expresiones, la del diferencial y de la fórmula aproximante que me da el incremento de f en forma aproximada como la derivada parcial de f respecto de x en x igual a por x menos a. Vamos a ver su correlato geométrico y ver la geometría de esto es muy interesante, es mejor. Así que bueno, me voy, me despido. Nos vemos en derivación de funciones bivariadas 13. Acá podría decir no es bivariada porque es una sola variable igual a f de x, pero está dentro de la serie de clases que estamos viendo. Así que nos vemos en funciones bivariadas 13 y bueno, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a calcular de forma aproximada, que es raíz cuadrada de 4,02, 4,04, raíz cúbica de 8,03, cosas así por el estilo. Para después ver en la próxima clase, o sea, el número 14, el correlato geométrico que tiene todo esto y que va a ser muy importante.
Bueno, me voy despidiendo, voy guardando esto que escribí, ya está salvado. Y ahora me voy. Así que bueno, como yo siempre digo, no se vayan de ahí porque ahora viene lo mejor. Chau, chau.